Buenas noches. En el grupo de estudios le estaba dando vueltas a cómo presento el curso que voy diciendo. Entonces se me ocurrió la idea de coger unas palabras o unas frases en concreto y hablar durante varias semanas sobre la frase, el concepto. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, leyendo hubo una palabra que me chocó. Bueno, me chocó. ¿Por qué se tiene que usar esta palabra? Y es renunciar, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a hacer unas semanas de hablar de esto. Entonces, esta primera semana empezamos por renuncio a mi sistema de pensamiento. Entonces os voy a leer algunos párrafos que he encontrado que habla del sistema de pensamiento. Por lo que he leído, el sistema de pensamiento se refiere a todo lo que ha creado el ego. El ego ha creado todo un sistema de pensamiento y entonces la idea es renunciar, darnos cuenta de cómo es este sistema de pensamiento y renunciar a él para hacer un cambio de mentalidad, un cambio de sistema de pensamiento y pasar al sistema de pensamiento del ser. Para eso, pues bueno, vamos leyendo y vamos aprendiendo para darnos cuenta. Voy a empezar. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. El juicio final es un recurso de aprendizaje. Dice, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por otro periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Esto yo no lo había leído nunca. O sea, estamos ahora en un periodo de millones de años que va a durar la separación y después va a haber otro periodo de millones de años de juicio final. No sé si será para deshacer todo lo que hemos hecho. No lo sé. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole. O sea, los milagros, lo dice en el primer capítulo, acorta el tiempo, dice incluso en miles de años, pero no lo quita. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. O sea, se puede acortar muchísimo si hay una cierta cantidad de personas que tienen una mentalidad milagrosa. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Volverse una mente milagrosa, liberarse del miedo y escapar del conflicto. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. O sea, viene a decir
que mi sistema de pensamiento egoico es mi propia prisión. Otro párrafo. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. La separación tiene que ver con la creación del ego. Y eso es real en el tiempo, pero en la eternidad no. No hay ese sistema de pensamiento en la eternidad. Para el creyente todas sus creaciones son ciertas. Si yo me creo mi sistema de pensamiento, será cierto. Continúa. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido. O de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, Jesús dice que sí los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Ahora viene un párrafo que se entiende esto. El árbol prohibido era el árbol del conocimiento y que teníamos todo el acceso a ese árbol del conocimiento. Y ahora creo que viene la explicación de lo que pasó. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Dice, solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de lo que son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. O sea, nosotros, o Adán, o en el paraíso, teníamos el árbol del conocimiento, o sea, teníamos todo el conocimiento. Y comer de la fruta, lo único que no podíamos hacer era autocrearnos, autocrearse. O sea, podíamos duplicar, extender, pero no autocrearnos, no crear al Padre otra vez. Porque si no, dice que usurpamos el puesto de Dios. Dice, solo en este sentido, esto no es de Dios. Vuelvo a leerlo. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Otro párrafo. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Claro, al separarnos, negamos su paternidad. Y esta creencia
nos da miedo. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, la separación. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Nos dice volver al hogar, volver al ser, volver a Dios. Dice, mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. O sea, esto que está ocurriendo está diciendo que no ha ocurrido. Todo lo que vemos, y desde hace mucho tiempo, dice, en realidad no ha ocurrido. Porque tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Mi ser está en paz porque en mi ser no hubo separación. La separación está aquí. Todavía no ha retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. Todavía nos sentimos tan separados que tenemos miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. O sea, conforme nos vamos acercando a Dios, al origen, al ser, experimentamos el miedo a destruir nuestro sistema de pensamiento egoico, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. A veces no hay palabras para explicar esto. Otro párrafo. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. O sea, nos parece muy real este sueño. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Mientras yo siga creyendo que esto es real, seguirá siendo real. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, a Jesús, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Este párrafo me encanta, porque dice, si yo estoy dispuesto a renunciar a mi sistema de pensamiento y lo ofrezco a Jesús, con gran delicadeza, con gran cariño, con gran amor, lo corregirá y me conducirá de regreso a Dios. Si estoy dispuesto a renunciar a mi sistema de pensamiento. Seguimos con otro párrafo. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no haya nada más lejos de la verdad. ¿Cómo nos cuesta dejar nuestro sistema de pensamiento? ¿Cómo me cuesta? Es un proceso doloroso. Pero aquí explica que no es así. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. Dice, en este sentido todavía eres un bebé. Nos está diciendo que somos un bebé, porque no queremos soltar el sistema de pensamiento. Nos enfadamos cuando no vemos lo que nos está haciendo el sistema de pensamiento egoico.
lo equipara a un cuchillo o unas tijeras, del daño que pueda hacer. El ego, otro párrafo, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que él puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Bien, ¿eh? Vaya párrafo. O sea, estábamos en la abundancia. Y con la separación dejamos de tener abundancia. Y lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, al contrario, parece que pierda. Por eso, sigue diciendo, por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. El concepto de obtener surgió en el sistema de pensamiento del ego. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Yo, si obtengo, mi ego se ratifica. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar. Mi cuerpo es el hogar del ego, así lo considera el ego. Y entonces, para satisfacerse el ego, usa mi cuerpo y me hace tener apetitos. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Mi mente está confundida de lo que es posible. Mi sistema de pensamiento está confundido. Bueno, seguiremos explicando más temas. Hoy ha sido el de renuncio a mi sistema de pensamiento, renuncio a darle todo el poder a mi sistema de pensamiento creado por el ego. Renuncio a este sistema porque hay otras maneras de ver las cosas, desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista de la verdad. Seguiremos.